Gracias, señor presidente. Con el respaldo de mis compañeros senadores de mi bancada, presento esta iniciativa. México, al igual que todos los países del mundo, reconoce que el cambio climático es el principal desafío ambiental global de este siglo y que representa en el corto, mediano y largo plazo una de las mayores amenazas reales para el crecimiento, la prosperidad y el desarrollo sustentable del mundo entero. Aún con los avances que hemos logrado y el trabajo constante de muchos años, ante esta amenaza, México se encuentra especialmente amenazado a los impactos devastadores de dicho fenómeno, provocando que gran parte del territorio nacional se encuentre expuesto a la desertificación o sequía, provocando una pérdida importante en el patrimonio de millones de mexicanos, así como la reducción de la producción agrícola, pesquera, forestal, con ello empujando a más mexicanos a la pobreza. Que el 66% de nuestros mantos acuíferos se encuentran sobreexplotados, causando falta de suministro de agua a poblaciones como el Distrito Federal y otras en el país. Un incremento en inundaciones, como lo hemos visto en las Huastecas, en Tabasco, la pérdida de playas en Cancún, ya recuperadas, y también vemos una mayor intensidad y frecuencia de huracanes, ciclones, sequías, granizadas y heladas, prácticamente en los estados del norte, y también vemos sequías en otros estados. La intensidad de incendios forestales que ponen en grave riesgo la biodiversidad y el futuro. Con lo anterior y más, el impacto del cambio climático expone a más de 70 millones de mexicanos a estas consecuencias devastadoras. Ante estos hechos, todos debemos reforzar las acciones que realizamos para no exponer más a nuestra viabilidad como nación en el presente y en el futuro. Es imperativo revisar y actualizar nuestra legislación en al menos 30 leyes para revertir las tendencias y así garantizar el desarrollo sustentable que impulsamos. Como todos sabemos, a finales de noviembre del presente año seremos sede de la 16ª Conferencia de los Países Miembros de la Convención Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas, que dará seguimiento puntual a los acuerdos logrados en Copenhague de diciembre pasado. Al igual que otros países, ahí México planteó una gran meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que consiste en evitar hasta un 30% de las emisiones que tendríamos en el 2020 si continuáramos con nuestra trayectoria histórica. Por ello debemos actuar con rapidez, eficacia y responsabilidad. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la iniciativa de Ley General de Cambio Climático, que tiene por objeto propiciar acciones más contundentes para resistir y adaptarnos a los impactos del fenómeno, así como reducir y mitigar hasta donde no sea posible los gases de efecto invernadero que ocasionan el calentamiento global. Esta iniciativa crea el Sistema Nacional para el Cambio Climático, que tendrá por objeto definir la política de Estado para la mitigación y adaptación al fenómeno, a través de instancias, planes, programas, estrategias y la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno y la sociedad, todo para el corto, medio y largo plazo. Se propone crear la Comisión de Cambio Climático, encabezada por el Presidente de la República y 9 secretarías de Estado, con los invitados ex profeso, que tendrá carácter de permanente y coordinará e implementará las acciones en la materia de la Administración Pública Federal en el ámbito cada secretaría de sus respectivas competencias. Esta comisión formulará e instrumentará las políticas, metas, estrategias y acciones en la materia, con las propuestas de la sociedad y de sectores estratégicos. Se conformará de igual forma el Consejo de Cambio Climático, que será el organismo ciudadano de consulta y evaluación del Sistema Nacional. Se integrará por 40 miembros provenientes de la sociedad civil, organismos privados y académicos con conocimientos y experiencia en el tema. Proponemos que los estados y el Distrito Federal adecúen sus marcos jurídicos y tengan sus planes estatales de acción ante el cambio climático, para así beneficiarse de los instrumentos, apoyos y estímulos creados para tal fin. A su vez, los municipios, en concordancia con la legislación estatal, incluirán en sus planes de desarrollo municipal las acciones para enfrentar al fenómeno, especialmente los de mayor riesgo y tamaño. Se crea el Fondo Verde Mexicano, cuyo objeto será captar y canalizar recursos económicos nacionales e internacionales para acciones de mitigación y adaptación en el país, y que dará prioridad a los proyectos y acciones
que permitan reducir significativamente nuestra vulnerabilidad en todos y cada uno de nuestros sectores económicos y ambientales. De igual forma, se establecen las bases para crear y mantener actualizado permanentemente el registro e inventario nacional de emisiones en cada uno de los estados y a nivel nacional. Proponemos también preparar el terreno para accesar a los mercados de emisiones de carbón. Estoy seguro que todos estamos conscientes que debemos construir juntos una política de Estado unificada en materia de cambio climático, sin distinciones ideológicas o partidistas. Algunas directrices que proponemos en la ley para lograr los objetivos propuestos y que esperemos enriquecer con las propuestas de los legisladores y de toda la sociedad. En materia de adaptación, 1. Contar en todas las entidades del país, antes del 2012, con mapas de riesgo que consideren los escenarios de vulnerabilidad ante el cambio climático. 2. Precisar anualmente los presupuestos para reordenar los asentamientos humanos vulnerables a los efectos. 3. Salvaguardar la seguridad alimentaria, invirtiendo constante y crecientemente en la tecnificación de la superficie de riego en el país, asimismo impulsando la agricultura protegida y las pequeñas obras de captación y almacenamiento de agua en el medio rural. 4. Para el resguardo de nuestra biodiversidad y para la seguridad alimentaria ante los efectos del fenómeno, antes de que termine el 2012, deberá estar operando el Sistema Nacional de Recursos Genéticos con su Centro Nacional de Resguardo a plena acción. Respecto a la infraestructura pública, deberán tenerse claramente delineados los criterios climáticos a considerar para futuras inversiones. Y porque vamos a vivir con climas diferentes, debemos también desarrollar y reforzar, antes de que finalice el 2012, un sistema de monitoreo climático que incluya, entre otros, pronósticos climatológicos, modelación de escenarios ante problema, alerta temprana, formación de recursos humanos, infraestructura creciente y tecnologías modernas. Las directrices propuestas para la mitigación son: 1. Preservar y aumentar los sumideros de carbono nacionales, reforzando así nuestro capital verde, puesto que aquí es donde tenemos grandes oportunidades por diferentes vías. Por ejemplo, alcanzar una tasa de deforestación cero en un máximo de 3 años, reconvirtiendo tierras degradadas y montañas depredadas a superficies productivas en biocombustibles o de conservación, mejorando la cobertura vegetal en 60 millones de hectáreas de terrenos ganaderos, incorporando más ecosistemas forestales a esquemas de pago de servicios ambientales, áreas naturales protegidas, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y el manejo forestal sustentable, fortaleciendo la tecnología e infraestructura para el combate de incendios forestales. Los centros urbanos de más de 100,000 habitantes deberán contar con un manejo de residuos sólidos que no generen emisiones de metano. Este plazo se dará para que en 5 años se cubra esta tarea. En los centros urbanos de más de 1 millón de habitantes, la construcción de rutas de transporte público con carriles confinados en donde circulen autobuses de gran capacidad y que cumplan con la última generación de estándares de emisión u otros sistemas de transporte colectivo más eficientes. Duplicar también el volumen de generación eléctrica con energías renovables, especialmente eólica, solar, mini hidroeléctrica y biomasa en un periodo de 10 años. Nos queda claro que el Poder Legislativo juega un rol cada vez más importante en este problema que arranca vidas y patrimonios, resta tranquilidad a nuestras familias y a su futuro, frena el crecimiento de nuestra economía, la creación de empleos y de riqueza y devasta nuestros recursos naturales. El marco jurídico y normativo vigente en México no fue construido ex profeso para hacer frente. Senador Cárdenas, le solicito atentamente concluya su presentación. El marco jurídico y normativo vigente en México no fue construido ex profeso para hacer frente de forma adecuada al problema del cambio climático. Por ello los invito a que nos sumemos todos a esta iniciativa. Así como hay muchos temas que nos dividen, este tiene que ser uno que nos una. Muchas gracias, señor presidente, y agradezco que se integre
completo el texto en la Gaceta. Gracias. Desde luego se incluye íntegro en el diario de los debates. Gracias a usted, senador Cárdenas Jiménez, y se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.